Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a seguir con el estudio de Juan y hoy en concreto vamos a ver o vamos a examinar nuestras actitudes frente a 5 contextos diferentes. Entonces, seguimos mirando lo que Juan nos dice en su Evangelio. Y para recordar lo que Juan dice al final del Evangelio es que lo que tenemos aquí en el Evangelio, y en concreto los milagros, pero también las enseñanzas, ya nos ha dado para que sepamos, para que conozcamos quién es Jesús. Entonces, hoy vamos a empezar en el capítulo 12. Entonces ya hace unas, 3 semanas vimos el tema de la entrada triunfal y esto viene de Juan 12 y al final de esa sección, en el versículo 19, vemos la reacción de los fariseos al ver toda esta procesión o esta entrada, toda la gente que estaba ahí. Los fariseos dicen que ya, el versículo 19, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. De eso ya vimos y estudiamos el tema de la entrada, pero hoy vamos a seguir ya oyendo de nuevo la actitud o lo que dicen los fariseos. Seguimos y llegamos al versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces aquí tenemos un ejemplo, porque no son solo los judíos que buscan a Jesús. Entonces aquí vemos griegos, que son gentiles, que también están buscando a Jesús. Y lo comentan con Felipe, Felipe habla con Andrés, y Andrés y Felipe van a Jesús para contárselo. El 23. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me serviere, mi Padre le honrará. Entonces aquí vemos que Jesús entiende el tiempo y también su meta. A pesar de este grupo de griegos, de gentiles que vienen, que quieren ver a Jesús, Él ve claramente que ya el tiempo ha llegado. Ya tengo que ir hasta este último tramo de mi vida aquí. Y entonces ya usa esta imagen del trigo. Y es importante porque, claro, si tenemos una semilla y la guardamos, no va a dar fruto. Pero en el momento de meterlo a la tierra, esa semilla muere, entre comillas, porque, claro, tiene que romper, pero sale de ella una planta. Entonces ya, pensando en el trigo, entonces ya que ellos entendían, entonces ya vemos como la planta ya da mucho fruto. Y después Jesús usa esta imagen de nuestra actitud hacia nuestras vidas. Y usa aquí 2 palabras. Entonces ya para hablar del tema de la vida, primero él dice, la primera palabra, que es vida, habla de vida en el mundo
y también el ejercicio de mente, de los deseos y de la voluntad. Entonces todo en el contexto de ahora, de esta vida aquí en la tierra. Y allí es donde él dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo. Entonces ya el que primero el que ama su vida es que pone toda su atención en lo de ahora. Entonces toda su vida, todo su significado, el propósito, todo se queda en lo de ahora. Entonces esa persona es la persona que va a perder la vida. Pero el que ya pone otra vida por encima, o sea, que aborrece esta vida, no quiere decir que ya es que odio mi vida, odio, no es eso, pero pone otra vida por encima como más importante, y ahí es una vida que habla de la vida espiritual, es una palabra que quiere decir eso en griego, o la vida espiritual eterna. Y ahí es el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. Entonces ya el que pone la énfasis y el enfoque en lo que viene, la vida después, la vida eterna, la vida espiritual, esa persona va a guardar su vida. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud frente a la vida? ¿Pensamos con toda nuestra mente, con todo nuestro tiempo en lo de ahora, sin darnos ni un pensamiento de pensar en la vida eterna? Pensamos más en lo que nos pasa aquí, los dolores del cuerpo, lo que no tenemos, como esa persona tiene éxito en su vida y yo no es justo. Comparamos. ¿Es lo que estamos haciendo? ¿O estamos mirando la realidad que después de esta vida viene la vida eterna? Y hay que estar preparado o preparada también por esa vida, porque es más importante. Es como la ilustración de la cuerda que he usado a veces. Nosotros podemos imaginar que tenemos una cuerda que sigue sin final. Y solo pensamos en como 2 centímetros de un lado de esa cuerda. Eso es como la vida aquí, pero si no pensamos en lo demás, es una tontería. Porque hemos perdido la vida real. Entonces, y después sigue. Y Jesús sigue hablando en el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, vemos otra vez que Jesús sabe lo que viene. A veces he oído personas que han dicho que mira, Jesús fue un buen maestro, una buena persona, pero ya estaba en un mal sitio, en un momento malo. Entonces realmente fue víctima. Pero no fue así. Y entonces vemos su naturaleza humana, que ya siente el peso de lo que venía, pero a la vez su naturaleza divina, que sabe que por esto he venido. Entonces, dice que mira, a pesar de estar turbado, entonces, ¿qué voy a decir? Quítame esto. Entonces, él dice, no, mira, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, vemos la realidad de Jesús, como él sentía todo lo que también le pasaba, pero entendía el porqué. Y ya, entonces estaba dispuesto a pagar el precio.
Y su deseo, su voluntad, su corazón era glorificar al Dios Padre. Entonces ahí tenemos otra pregunta para nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra actitud con mucho menos? Porque hay cosas que nosotros experimentamos aquí. Y ya la primera cosa que sale de la boca es, Dios, quítame esto. Mira, no es justo, no quiero experimentar esto. Sáname o trae esto o dame esto. En vez de tener este corazón como Jesús, de decir, mira, Dios, glorifica tu nombre en mí. Usa esta situación para tu gloria. Porque en un lado decimos que Dios tiene el control y Dios es soberano y Dios puede, Dios es el Todopoderoso. Pero cuando nos viene una cosa que no nos gusta, ¿cuál es nuestra reacción? O cuando estamos turbados, como Jesús decía, ¿qué decimos? ¿Reaccionamos como Jesús? Entonces, yo quiero animarnos. Bueno, voy a leer lo que pone en Lucas 9:23. Entonces aquí dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces eso, habla mucho, pero también es importante ver el contexto donde Jesús decía eso. Voy a empezar en el versículo 22 y dice, Jesús hablando, dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, ahí tenemos el mismo concepto, pero tenemos también el desafío de decir, mira, Dios usa esta situación. No la oración de decir, Dios, dame una vida fácil. Pero decir, como Jesús decía en la oración modelo, hágase tu voluntad, como en el cielo. Entonces, eso es el deseo. De decir, Dios, estoy turbado, tengo problemas, estoy preocupado, no sé cómo vivir con esto. Pero haz tu voluntad. Te dejo usar esta situación para tu gloria. Entonces, eso es o debe ser el clamor de nuestros corazones. Y es lo que Jesús usa como modelo aquí. A pesar de estar turbado. Entonces, ya dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, vemos otra vez que Dios Padre habla de tal forma para que el mundo y los que estaban cerca entendiesen quién es Jesús. No responde por el beneficio de Jesús. Eso es lo mismo de antes, de habíamos visto hace un par de semanas.
Pero vemos que Dios Padre responde. Entonces, para mostrar quién es Jesús. Y Jesús explica la manera que Él va a morir. Dice en el 33. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Pero ya llegamos a dudas. El 34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces, hay dudas. A pesar de haber oído la voz del Dios Padre, a pesar de lo que Jesús ha dicho, ya vienen cosas del Antiguo Testamento, de la ley, de la enseñanza, que claro, que dicen que el Cristo permanecerá para siempre. Y ahora Jesús está diciendo que va a morir. Entonces dicen, pero ¿cómo puede ser? Esto viene del Salmo, bueno, una parte de eso es del Salmo 110:4, donde habla de que que el Cristo será un sacerdote según el orden del Melquisedec, entonces que ya durará para siempre. Entonces, claro, ellos están diciendo, pero entonces no cuadra. Pero lo que ellos no entendían es que Jesús tenía que morir también para ser el sumo sacerdote perfecto que ya compadece con nosotros, que había experimentado todo lo que nosotros podemos experimentar y así nos entiende 100%. Entonces, y Él todo sin pecar. Entonces, es el sumo sacerdote perfecto. Y para vencer a la muerte, tenía que experimentarlo y después resucitar, como nosotros sabemos la historia. Pero es importante que aquí, frente a las dudas, la gente está preguntando, diciendo, pero ¿cómo puede ser? Y bueno, si quieres saber más de eso, del perfecto sumo sacerdote, lee Hebreos 4:14-16. Es donde dice que Él es el gran sumo sacerdote y que nosotros podemos entrar en su presencia. Pero seguimos a ver la respuesta de Jesús, el 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenden las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entonces, Jesús dice, mira, mientras que la luz está, andad en la luz, aprended de la luz. Si estás en la presencia de la luz, estás aprendiendo. ¿Y qué es? O mejor dicho, ¿quién es la luz? Es Jesús. Entonces, Él sigue diciendo que, mira, estoy aquí un poco de tiempo y después me voy. Entonces yo seré levantado. Pero, entonces dice, mira, creed en la luz. No andáis en tinieblas, porque así no sabes a dónde vas. Pero si caminas en la luz, si andas en la luz, verás a dónde vas. Sabrás a dónde has puesto tu fe. Entonces es aprender. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Entonces hay muchos aquí que habían visto los milagros, habían oído las enseñanzas, pero aún no han creído en él. Y Dios nos explica, dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor,
¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces eso es una referencia a Isaías 53, que es un pasaje que habla del Mesías que iba a sufrir. Entonces es curioso porque aquí, hablando de la falta de creer, entonces ya usa dos imágenes del Cristo, bueno, de Dios. Entonces primero el Cristo, el siervo que iba a sufrir, y después dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Entonces esto viene de Isaías el capítulo 6, que es cuando Isaías ve la presencia de Dios y hay el llamamiento de él. Pero es curioso que habla del sufrimiento del Cristo y la gloria de Dios en este contexto. Entonces hay un mensaje que Dios quería proclamar y hay gente que no cree. Pero vemos que nos explica más en el 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces vemos que había mucha gente, muchos gobernadores, que creían, pero mantienen la boca cerrada. No dicen nada, no dan testimonio de ello. Han visto, han oído y han creído, pero sin decir nada, por miedo. Porque no querían perder ya el apoyo y la alabanza de los hombres. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces ahí tenemos otro desafío para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros buscamos hoy? Porque igual ya conocemos todo el mensaje, sabemos qué quiere decir cuando hablamos del Evangelio, sabemos del amor de Dios. Pero en vez de seguir por el camino de Dios, por su palabra, ya creemos a Dios a mi manera. Ojo, cuidado. No podemos cambiar la palabra de Dios. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es que no me gusta tanto lo que me ha pedido. No entiendo, es que ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿O qué voy a tener que sacrificar? Pero como veremos en un momento, habrá un juicio. Nosotros no podemos crear a nuestro propio sistema. Hay dos posibilidades. Entonces, no hay 3, no hay 4. No puedo inventar más. Hay dos posibilidades. Pero tengo que ver primero, lo más importante es ver lo que dice la palabra de Dios, ver la evidencia y si veo que es verdad, seguirla. Seguir a Dios. Aunque igual hay cosas que son chocantes, en ese momento es buscar la respuesta. No crear mis propias ideas o crear mi propio sistema. Y vamos a seguir y dice, entonces ya en este contexto de que muchas personas importantes habían creído,
pero entonces, no dicen nada, no lo confesaban, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús responde también a eso. En el versículo 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, primero habla de la persona que ha creído en Jesús. Dice que no, si yo he creído en Jesús, no solo he creído en Él, pero también en su Padre. Y he visto a Jesús, también he visto a su Padre. Entonces ahí otra vez vemos la unión, la unidad de Dios. Y ya el versículo 47 va a la otra posibilidad. Él, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, ahí vemos la persona que no oye su palabra. La persona que rechaza a Jesús y no, como dice, no recibe sus palabras. Va a ser juzgado o juzgada, pero no por Jesús, por la propia palabra. Y no habrá debate. Entonces aquí Jesús lo deja tan claro. Hay que creer en Jesús y lo que dice, o se rechaza a Jesús y lo que dice. Por eso no se puede decir, yo creo en Dios a mi manera. Eso es rechazar a Jesús y sus palabras. Y en el futuro, Jesús no va a tener que decir nada. Es que la propia palabra mostrará que tú no has llegado o que yo no he llegado si hago eso. Entonces aquí Jesús lo deja claro. Y dice en el 49, explica, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Pues otra vez, Jesús no está diciendo cosas sueltas por ahí. Entonces, son cosas que salen del corazón de Dios. Entonces, vemos otra vez la unión y la unidad de Dios. Vemos Jesús hablando las mismas palabras de Dios el Padre. Y si yo elijo no recibir esas palabras, estoy rechazando a Jesús y al Padre. Entonces, ahí el juicio está claro. Que yo voy a ser juzgado por mis obras y mis obras no serán suficientes. Nosotros solo recibimos la vida eterna en la presencia de Dios por las obras de Jesús, que son, si nosotros recibimos esas obras, son impartidas a nosotros, nos cubren. Entonces, Dios nos lava y nos limpia de toda maldad y llevamos la justicia de Jesús encima nuestra. Es como cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, en el jardín, en el huerto de Edén,
Dios hizo ropa de animal, de un sacrificio de un animal, de un cordero, para tapar. Hoy nosotros recibimos ya la justicia de Jesús, lo que Él cumplió en la cruz y con su vida perfecta. Y entonces, la pregunta en cada caso aquí es, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi mentalidad frente a estas situaciones? ¿Cuál es mi mentalidad frente a pensar en la vida aquí? Y mis deseos y mi mente y mi voluntad aquí en la tierra, comparado con mi mente y la vida eterna. ¿Cuál es lo más importante para mí? Porque sí, es verdad, vivimos aquí, tenemos necesidades aquí, pero esto no es nuestro hogar, esto no es la meta de nuestras vidas. Pero es una cosa fácil decir, pero tenemos que vivirlo. Entonces, ¿cuál es tu actitud frente a esta vida y la vida espiritual? Y el segundo contexto fue, ¿cuál es mi actitud frente a las situaciones en mi vida? Al ver que estamos cargados, ¿qué hacemos? Decimos, Dios, quítame esta carga. O decimos, Dios, queremos que tu nombre sea glorificado. Glorifícate en mis circunstancias. Usa mi circunstancia, usa mi situación para tu gloria. ¿Es tu mentalidad? ¿Es la mía? A mí me gustaría poder decir que siempre tengo esa actitud, pero no es así. Tenemos esa batalla, pero es un desafío en este contexto. Y después de aprender de la luz, frente a las dudas que nos vienen. Si tú nunca has tenido una duda, entonces lo siento mucho, pero yo creo que eres un mentiroso o mentirosa. Porque todos nosotros tenemos dudas, pero ¿qué hacemos frente a esas dudas? Porque Jesús decía, andad en la luz, aprended de la luz. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, es lo que dice en el Salmo 119. Entonces, tenemos luz. Dios nos guía, nos habla y contesta también nuestras dudas. Entonces, ¿cuáles son nuestras actitudes frente a las dudas? ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud comparando ya la gloria del hombre y la gloria de Dios? ¿Amamos más el respeto que viene del hombre, del ser humano? ¿Buscamos más su reconocimiento del valor de nuestras vidas? ¿O buscamos ese reconocimiento de Dios? Es más importante. Porque según nuestra perspectiva, nuestra vida será diferente. Como con los que están aquí en este texto, que decía que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, y por eso no confesaban nada de sus creencias. Y al final, ¿cuál es tu conclusión? ¿Crees en Jesús y sus palabras? Porque no puedes recibir a Jesús sin recibir también lo que dice. No puedes seguir a Jesús sin seguir lo que enseña y lo que dice. Y como Jesús mismo decía, que lo que hace, lo que enseña, sus palabras, vienen de Dios Padre. Entonces, ¿has creído y sigues creyendo en Él?
o has rechazado a Él y lo que dice. Porque solo hay las dos posibilidades. Y entonces si tú has rechazado a Jesús, como Jesús decía, es la misma palabra que te va a juzgar. Entonces simplemente al proclamar lo que dice, ya la verdad se verá claramente. Y no habrá debate en ese día. Todo será claro. Y no es el momento, en ese día no será el momento de intentar cambiar. Incluso en ese momento, según la palabra, nadie va a querer cambiar. Pero hoy tenemos ese desafío. ¿Vamos a creer en Jesús y lo que dice? ¿O vamos a rechazarle y rechazar sus palabras? Te animo a reflexionar sobre lo que Él dice, lo que Él hace y lo que la palabra de Dios dice sobre Él. Ver la evidencia y así puedes saber que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador, que es Él que te ama y dio su vida por ti y por mí. Y así responder, y a pesar de no entender todo, podemos confiar que lo que Él pide, primero Él merece y que Él lo usará por el bien y para impactar a otros y también hacerme a mí crecer y hacerte a ti crecer y madurar en Él. Porque es importante no olvidar que tú vales mucho para Dios. No por lo que puedes hacer o lo que haces en el día a día, pero porque tú llevas la imagen de Dios y Él, si tú has entrado en su familia, Él ha puesto su nombre encima tuya. Eres hijo o hija de Dios si has recibido ese regalo. Y es un regalo que Él nos ofrece gratis. No podemos ganarlo ni merecerlo, pero para Él no ha sido gratis. Él pagó un precio muy alto para mostrar su amor. Entonces yo espero que Dios te guíe y que nosotros podamos parar y reflexionar sobre nuestras actitudes en cada uno de estos 5 contextos. Porque Dios merece más de nosotros. Pero nosotros tenemos que decidir qué vamos a ofrecer. Como siempre, si tienes una necesidad, si quieres hablar más, si tienes dudas, si tienes preguntas, avísanos. Yo he recibido una petición de hacer algunos estudios de los salmos que vamos a intentar hacer ya durante la semana, subir un vídeo de vez en cuando. Pero si tienes dudas así, avísanos y ya veremos lo que podemos aportar. Porque somos cuerpo que queremos crecer juntos y ser bendición los unos a los otros. Entonces espero que Dios te guíe esta semana y que vivamos lo que su palabra nos dice. Bendiciones. Y nos veremos aquí muy pronto. La historia de rescató la muerte derrotó, cántelo, Cristo vive.